Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clareville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Antes de que Phil pudiera procesar lo que había visto, tres mujeres emergieron de las sombras riendo burlonamente. La líder, esa ex animadora del Farcow, había mencionado, levantó la barbilla con una mirada de puro desdén. Pobrecita, no se secó bien, se burló, señalando la ropa mojada de Phil. Se enfermará de neumonía y morirá antes de cumplir su condena. Las otras dos rieron con hienas, claramente complacidas con la trampa perfecta. Didi, conocida por todos como Didi, fingió una voz preocupada de manera tan artificial que sonaba más como burlarse más de cualquier otra cosa, como si ella no fuera la verdadera razón por la que Belle había terminado en esa situación. Belle, que se había olvidado que una vez sintió lástima por el destino que había llevado a esas tres a prisión, ahora sentía una opresión en el pecho por la ira, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Podía hacerlo. Contó hasta 10 una y otra vez, recordándose que no quería problemas, que solo quería vivir en paz aquí. Aunque eso nunca hubiera sido posible desde el primer día, la víctima de la burla bajó la cabeza, mirando al suelo. Evitaba la mirada de cualquiera. Miró fijamente y no respondió a nadie. Dio un paso adelante, decidida a agarrar su toalla y ropa y salir de ahí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera llegar a ningún lado, un violento empujón desde atrás arrojó la cara de la niña más pequeña primero al suelo. No prestes atención cuando caminas, hermana, casi me caigo, ¿sabes? La voz aguda de Titi transmitía satisfacción con el trabajo de la hermana en medio del grupo. Después de todo, no fue ella quien tropezó y casi se cayó, sino la que empujó intencionalmente a otra persona. Bella apretó la mandíbula, conteniendo la furia que ardía en su interior mientras casi se derrumbaba al suelo. Sus reflejos automáticos la salvaron de rasparse la cara y la cabeza. Sin embargo, las palabras que habían amortiguado la caída no salió ilesa. Dolorosos arañazos se extendieron y palpitaron como un recordatorio incómodo. Aún así, Bell no solo pudo levantarse, sacudirse la tierra de las manos y la ropa mojada, y tomar los últimos pasos hasta su toalla, ya manchada con la suciedad del huerto. Cuando recogió la toalla, Bell se dio cuenta de que no era solo una simple verdura. Entre las ramas caídas, algunas delgadas, otras gruesas, de árboles que ni siquiera reconocía, había claros signos de destrucción. Las ramas estaban rotas, aplastadas por el peso de una toalla que alguien les había tirado encima. El dueño de estas plantas seguramente estaría furioso al ver su plantación casi completamente destruida, arruinada, pensó Bell, mientras sus dedos apretaban la tela mojada. Se giró, lista para enfrentarse al problemático trío. Después de todo, ¿quién más tendría una razón? ¿Hace algo tan cruel con las plantas de otras personas? Pero en lugar de los tres teasers, sus ojos se encontraron con alguien completamente inesperado. Clary 19 se quedó ahí, inmóvil, con la mirada fija en las ramas destruidas esparcidas por el suelo, la tierra removida. Sus ojos inexpresivos e ilegibles se alzaron lentamente para encontrarse con los de Bell, y en ese instante, la mente aguda de Bell conectó los puntos. Claire había sido la que había cruzado el jardín antes, dirigiéndose directamente hacia la flor. Esa cosecha destruida era suya. Bell tragó saliva con dificultad, con la garganta tensa. Sus palmas, ya marcadas por arañazos, apretó la toalla con fuerza mientras su mente repasaba ese horrible titular. Clary, la asesina que apuñaló a su víctima hasta dejarla acribillada a heridas. Peor aún, rumores de que, incluso herida al borde de la muerte, no soltaría a su oponente.
como un perro rabioso. Lo siento. Sé que explicarlo suena excusa tonta, pero no lo hice. Bem, ¿eh? Repitió Belle con voz temblorosa, casi esperando haber oído mal, pero el otro no le dio tiempo a calcular sus próximos pasos. Clary, casi una cabeza más alta, cerró la distancia en un instante, agarró su muñeca con una presión que no admitía rechazo y la trajo en otra dirección, y mientras la arrastraban, la mente de Belle ya estaba llena de pensamientos catastróficos, escenarios, cada uno peor que el anterior. Ese huevo cocido que Belle había compartido con Claire en el almuerzo ciertamente no sería suficiente para compensar casi todas las plantas destruidas. Se preguntó entre una pesadilla y otra, ¿cuál sería la opción menos terrible? ¿Ser perseguida sin descanso por un grupo de matonas o ser arrastrada por Claire 19 a algún rincón oscuro de la prisión y golpeada hasta la muerte? Si tuviera que morir, al menos lo haría rápido. Pero para su sorpresa, el lugar al que Clay la condujo, medio tirando, medio arrastrando, no era un lugar callejón sombrío. Estaba dentro de un edificio no muy lejos del puerto. Al principio, a simple vista, parecía una oficina administrativa, con luces fluorescentes brillando contra el cielo que se oscurecía en el horizonte. Ninguno de esos rincones oscuros y peligrosos que Belle había imaginado.